puesto como título a la predicación, En tus últimas fuerzas. Tal vez alguno de ustedes ha venido así, en las últimas fuerzas, pero siempre hay una buena noticia, que en las últimas fuerzas siempre Dios interviene. Y no solamente te lo digo para que te animes, lo he vivido, por cuanto como lo he vivido, puedo decir que Dios es experto para intervenir en aquellos que incluso van a tirar la toalla, como en el box. No tengo fuerza para enfrentar la batalla, el ring, me voy a rendir y a punto de tirar la toalla o ya tirándola, aparece el entrenador y le dice, vamos Rocky. Vamos con la palabra, una palabra muy conocida. Tal vez alguno de ustedes va a decir, pero esta palabra la he escuchado tantas veces, ya sé cuál es la historia, cuál es el epílogo, el desenlace, ya lo sé. Pero recuerda que la palabra es una fuente inagotable. Podré hoy predicar, por ejemplo, de Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo y estoy seguro que Dios nos va a hablar de igual manera. Esta palabra hace mucho tiempo no la predicaba, siendo que es muy conocida. Vamos a el Evangelio de Marcos, capítulo 5, versículo 25. Esta historia clásica que todo el mundo conoce, mundo cristiano. Dice Marcos 5:25, pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido, ponga atención con esta expresión, había sufrido mucho de muchos médicos. O sea, el sufrimiento que ella tenía era grande. Y gastado todo lo que tenía. La palabra mucho, todo implica que ya está en un extremo de sufrimiento. Y nada había aprovechado antes. No dice que le iba más o menos. Le iba peor. Y cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto. Porque las personas que tienen fe no solamente lo meditan, lo dicen. No sé si alguien entendió. Las personas que tienen fe no solamente lo meditan, lo dicen. Porque decía, si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo que en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, mirando a todas partes, hizo una pregunta que hasta el día de hoy el Señor la hace. ¿Quién ha tocado mis vestidos? En aquel tiempo los rabinos y quienes anunciaban la palabra tenían un manto que se le llamaba el talit, que algunos judíos todavía lo tienen, algunos rabinos, y ese manto tenía unos flecos en sus extremos. Esos flecos, dicen los judíos, y también la ley en el libro de Deuteronomio, que esos flecos era para acordarse de los 613 mandamientos que el Señor había establecido. Entonces, cada vez que un rabino, un hombre judío, hasta el día de hoy lo hacen, están con este talit, esta túnica, y usted ve que tiene estos cordones de color azul, es para recordar los mandamientos del Señor. Entonces Jesús, probablemente, él iba con este talit. Sigo la lectura para entender el contexto. Sus discípulos dijeron, ves que la multitud te aprieta y dice, ¿quién me ha tocado? Una pregunta extraña y una respuesta muy lógica. Recuerda que el Señor iba como un sándwich, caminando. Todos les apretaban, todos le tiraban la ropa, todos le pedían un favor. Imagínese un artista conocido, para que usted se imagine, no se imagina ahora, pero un artista que usted conoce, se baja del aeropuerto y toda la gente ahí, las chiquillas tirándose el pelo. Bueno, Jesús no era un rockstar, pero la gente quería estar con el Señor para recibir un beneficio. Dice, y el versículo 31, sus discípulos le dijeron, ves que toda la multitud te aprieta y dice, ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Hay algo que a Dios le llama la atención, la gente de fe. La gente de fe, Dios le llama la atención.
Él detiene su tránsito para ver quién tiene esa fe. Y en esta hora de la mañana o ya del mediodía, Dios se detiene para observar quién está con fe sentado en este auditorio, quién está con fe en radio, estamos en radio, en las redes sociales, quién está con fe, quién está con fe. Dice el texto, versículo 32 o 33. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho un milagro, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva. La palabra griega soxo, que significa sanada y salvada. Ve en paz y queda sana de tu azote, en tus últimas fuerzas. Vemos acá en el capítulo 5 que hay una historia, no solamente de la mujer, sino también de un hombre llamado Jairo. Y hay un contraste extraordinario y a la vez algo en común. Partamos por el contraste. La Biblia menciona que hay un ser humano llamado Jairo, un hombre llamado Jairo, y a continuación dice que hay una mujer y no tiene nombre. Un contraste. Otro contraste es que este hombre, Jairo, era un hombre con una alta escurnia de estatura social mayor que el general, que el común, porque él era jefe de la sinagoga. Era un hombre con recursos, con dinero. Sin embargo, esta mujer, dice el texto, que no tenía nada, estaba arruinada. Hay otro contraste. Jairo era un hombre, por su cargo, tenía mucha relación interpersonal con la gente, porque él era jefe de la sinagoga. Esta mujer estaba escondida y segregada, porque la ley en Levítico decía que si una mujer tenía el periodo menstrual, a eso se refiere el flujo de sangre, quedaba inmunda y 7 días tenía que esperar para su purificación, pero esta mujer tenía 12 años en esta etapa terrible. Un contraste. Jairo, un hombre con una estatura social muy elevada, esta mujer que la Biblia no le señala el nombre, es como anónima, arruinada, pero hay algo en común. ¿Qué es lo que hay en común? Que ambos recibieron un milagro. ¿Sabe lo que yo entiendo con esto? A los que me escuchan ahí sentados, los que están en radio, yo entiendo lo siguiente, que Dios no hace acepción de personas. La palabra acepción significa favoritismo. No es que Dios diga, mira, si lo sano, este le va a diezmar, si es de Las Condes, Vitacura, este le va a diezmar más a la iglesia, lo voy a sanar. No. Dios no es así. A Dios le interesa al hombre y a la mujer independientemente de su estatus. Él vino a salvar lo que se había perdido. Y no solamente porque alguien vive en un barrio más elevado y el otro en la periferia, no significa que uno está más asegurado que el otro. Todos necesitan salvación. Todos necesitan salvación. Hay algo en común también, que estas dos personas, Jairo y la mujer, tienen una fe en Dios. Tienen una fe en Dios. Pero hay un punto que me llama la atención, que esta fe que ambos tienen, si yo lo pongo en balanza, permítame, tal vez, no sé si es correcto lo que digo, pero yo creo que la mujer tuvo más fe que Jairo. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que Jairo le dice, en los versículos anteriores, le dice al Señor, le dice algo lógico, le dice algo que la mayor parte de los 36 milagros que la Escritura menciona, la mayoría Jesús intervino en la gente. La mayoría el Señor tocó a la gente. Entonces Jairo está dentro de una fe lógica, diga conmigo fe lógica. Porque los 36 milagros que registra la Escritura respecto al Señor, yo veo solamente un milagro donde una persona se acerca y le toca. Todos los demás, el Señor tocó al leproso, el leproso le dijo, Señor, si quieres puedes limpiarme. Y el Señor, sí quiero, y le tocó. Pero solamente hay un milagro de los 36 registrados en la Escritura, que una persona hace algo ilógico. Una fe más allá del paradigma, más allá
de la estructura religiosa. ¿Por qué? Porque nosotros, por ejemplo, sabemos bíblicamente, si alguno está enfermo, llama a los ancianos, ¿cierto? ¿Qué hacen los ancianos? Oramos, le ungimos con aceite y son sanados. Conducto regular bíblico. Así Dios actúa. Pero ¿cuántos milagros de personas que están acá sentadas, que me escuchan en radio y en la televisión, han experimentado un milagro fuera de la lógica? Milagros como, por ejemplo, pastor, me estaba duchando y de pronto vino la presencia de Dios y me sanó. En ninguna parte de la Biblia dice, mira, cuando te bañes a las 7 de la mañana, pídele al Señor que te sane. No dice eso. Para mí el milagro que experimenta esta mujer es producto de una gran fe. ¿Y por qué una gran fe? Esta mujer apenas podía movilizarse. Esta mujer no podía estar en un espectáculo público porque la apuntaban, porque era segregada, porque el libro de Levíticos capítulo 15, versículo 19 decía que ella tenía que estar marginada porque todo lo que ella tocaba quedaba inmundo. Si ella tocaba este púlpito y otro venía y tocaba este púlpito, quedaba contaminado. Si ella se sentaba y estaba en su periodo menstrual y venía otro y se sentaba en la silla, aunque no hubiera evidencia, quedaba inmundo. Imagínate la vida de esta mujer. Una mujer segregada, una mujer que no podía tener una vida normal con un hombre. Tal vez sus hijos tuvieron que quedar fuera del entorno donde ella vivía. Yo no sé, yo me imagino la vida de esta mujer, una vida miserable, terrible. Hermano, no era un mes como regularmente le ocurre a la mujer de tener su periodo menstrual, no, era constante. 12 años. 12 años. ¿Te imaginas la vida de esa mujer? Yo creo que le quedaba la última oportunidad. O esta mujer moría de anemia, o moría de una depresión. Vuelvo a decir, o esta mujer moría de una anemia o de una enfermedad asociada, o moría de tristeza y de depresión. Esta mujer se sentía sola. Esta mujer tenía a un Dios, pero la religión de aquellos que administraban al Dios, en vez de acercarla, la rechazaban. Porque si hay algo que hace la religión, y sea cual sea el título de la religión, no acerca al hombre a Dios. Le pone tantas leyes y normas que finalmente hace que la persona se aleje de Dios. Se ve imposibilitada humanamente. Pero Jesucristo es el camino que lleva al hombre y a la mujer. A pesar de su estado, es el Señor que tiene amor, misericordia, para mirar a aquel que está segregado, a aquel que se siente solo, a aquel que tal vez dice, yo no merezco estar sentado en este lugar, yo no merezco llamarme evangélico, la verdad es que nadie lo merece, pero ha sido la gracia de Dios que nos miró. Y tal vez tu historia no es literalmente como la del flujo de sangre, pero todos nosotros estábamos manchados de pecado. Todos nosotros estábamos inmundos, todos nosotros estábamos separados de Dios. Todos nosotros estábamos segregados de Dios por nuestros pecados, pero dice la Biblia, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún sucios pecadores, Él nos escatimó en entregar a su Hijo Jesucristo para salvarnos y rescatarnos de esa condición. Le da un aplauso al Señor por ello. En aquel tiempo, las personas que no tenían dinero tenían que acudir a los curanderos del momento. Esta mujer dice la Biblia que había gastado todo en médicos, todo lo que tenía. Lo único que le quedaba era ir a la alternativa de un personaje llamado curandero. Y hay un relato histórico, dice que el Talmud es un libro de la tradición oral de los rabinos que decían que habían 11 alternativas u 11 formas de poder sanar la hemorragia de una mujer. Interesante. Lo estuve estudiando, analizando el Talmud, un libro de tradición oral. Pero es aberrante porque vi uno de los 11 alternativas que tenía la mujer
Y aberrante, ¿cuál era la alternativa si los médicos no podían recuperar la salud de la mujer que tenía su periodo constante? ¿Sabe cuál era uno de ellos? Decía que había que quemar los huevos del ave, cualquier ave, y con las cenizas hacer una amalgama y poder colocar en su área íntima para ver si se secaba la fuente. Y mira, qué terrible. O sea, no quiero ser tan gráfico, pero dice la Biblia que ella lo había intentado todo. Cuando el Talmud dice eso, yo me imagino que esta mujer tal vez hizo lo que ese libro sugería. Hermano, qué denigrante para una mujer llegar a ese extremo. Eso de verdad hace que una persona ya no tenga más fuerza. Por eso le puse como título a esta predicación, en tus últimas fuerzas. Pero vuelvo a decir, hay algo que a Dios le impacta, que esta mujer tiene una gran fe. Por eso puse como principio, es verdad que Dios nos toca, ese es el conducto de Dios, el conducto lógico de Dios nos toca. Pero por la fe, usted y yo podemos también tocarlo a Él. Por la fe. Hay gente que no tiene fe y Dios los toca. ¿O no? Pero hay gente que tiene una gran fe y se acerca al Señor. Estoy usando un término figurado, hermano. Yo nunca he tocado físicamente al Señor. No me cuestiono y diga, el pastor está hablando. No. Es por la fe, una palabra del Espíritu. Usted me entiende, ¿cierto? Por la fe usted puede tocar el borde del manto del Señor. Es un acto ilógico. Por eso puse como principio, es verdad, Dios nos toca, pero por la fe nosotros podemos tocarlo a Él. Y si Dios nos toca, ¿de qué manera entonces podemos tocarlo a Él? Quiero hablar en esta hora acerca de 4 procesos que podemos nosotros experimentar un milagro, aun cuando no tenemos las fuerzas, aun cuando todo va de mal en peor como esta mujer, podemos experimentar un milagro de parte del Señor. Lo primero, tomando una decisión radical. Los primeros versículos del 25 en adelante, dice que esta mujer lo había perdido todo, estaba arruinada, pero no sé por qué será que el ser humano muchas veces tiene que tocar fondo para reaccionar. La historia muestra que los cambios radicales y sociales siempre han sido por un extremo que se combate con otro extremo. Así es. Yo no sé por qué los seres humanos tenemos que llegar al extremo para reaccionar. No debiera ser la forma, pero Dios sabe que muchas veces nos golpeamos en la profundidad del pozo, abrimos los ojos aturdidos y decimos, wow, ¿dónde estoy? ¿Cómo llegué acá? Todo lo había gastado esta mujer. La versión Dios habla hoy, dice en el versículo 26, había sufrido mucho a manos de muchos médicos y había gastado todo lo que tenía sin que le hubiera servido de nada. Al contrario, le iba de mal en peor. Estuve buscando otros textos paralelos y la mayoría apunta, sin el ánimo de denostar a los profesionales de la salud, pero parece que estos profesionales de la salud, en mi especulación, parece que estaban como experimentando una forma de sanar a esta mujer. Y esto me hacía ruido porque hay enfermedades hasta el día de hoy, yo no soy experto en esto, voy a hablar de un modo bien básico. Hay enfermedades que hoy no tienen cura. Y la mayoría de las enfermedades que no tienen cura son tratadas con experimentos de la ciencia. Son tratadas con experimentos del médico y del criterio del médico. Es cosa, muestre un botón, usted tiene una enfermedad rara, le duele hasta el pelo, usted va al médico y el médico le dice, usted tiene esto, usted tiene la enfermedad X. Y viene tu amiga, esa señora que conoce, pero todos los datos, hermano, por aquí, por allá, busquilla. No, anda donde don Luchín. Anda ahí. Y va donde don Luchín, no, usted tiene un Y. Pero no conforme, porque generalmente uno, ¿cuándo está conforme? Cuando le dice, no, usted no tiene nada. ¿Se ha dado cuenta?
O nos autosugestionamos, tenemos una enfermedad rara, sentimos algo raro, no sé, en la guata, buscamos internet, cáncer. Oh, pero ¿cómo? Oh, hermano, como paréntesis, cuando tú estés con una dolencia, por favor, lo menos que tienes que hacer es buscar en internet, porque no sé por qué sos tan lapidario en internet, hermano. Otro, autopsia, ya, como tanto. Y por ahí, funerarias Martínez, ¿cómo? Tenga cuidado, hermano, con las alternativas que usted busca. Las malas noticias abundan. Pero todo da a entender que estaban experimentando con ella. Porque la mayoría de los textos dice que de la mano de los médicos empeoraba. Ahora, con esto usted no tiene que tener una posición extrema. No, yo no voy al médico. No, el Señor es mi sanador. Y es verdad que Dios es tu sanador. Pero hay médicos que han sido de bendición para tanta gente. La ciencia no es mala. Dios le dio la capacidad al ser humano de tener esa inteligencia. El problema está en un científico con una mente corrupta que usa a la gente como ratón de laboratorio para experimentar. Yo le voy a dar mi opinión personal respecto a las vacunas. Yo creo que muchas de las vacunas están trayendo un terrible problema a la humanidad. No soy, ¿cómo es la palabra? No quiero decir ni antivacuna ni favor a vacuna. Yo creo que hay que estudiar el tema. Tampoco puedo dar una cátedra porque sería irresponsable, no soy un científico. Pero ¿cuánta gente que se ha puesto la vacuna X, Y, Z, hermano, ya no le queda ni brazo, el hombre parece colador? Cada vez de mal en peor. Llamo a un hermano, le digo, hermano, ¿cómo estás? Bien, pero me vacuné. En vez de decir, bien y me vacuné, no, dice, bien, pero me vacuné. Y caí en cama terriblemente, hermano. Yo estoy convencido que la Organización Mundial de la Salud, las Naciones Unidas, todos están coludidos, ¿para qué? Para gobernar al ser humano con un sistema para tenerlos dominados. Estoy convencido. Bueno, ese es un paréntesis. Pero ¿cuánta gente como pastores tratamos con enfermedades que no son a veces de la guatita? ¿Sabe cuáles son las peores enfermedades del ser humano? Están aquí, en la mente. Y con tristeza lo digo, ¿cuánta gente me dice, pastor, y me dicen, pastor, ¿sabes qué? Fui al psicólogo, fui al psiquiatra, y me dicen y me sugieren que tome por esta cantidad de tiempo estos medicamentos. Y me dice que está de acuerdo o no estoy de acuerdo. Hermano, por ética yo no le puedo decir no te la tomes. Porque imagínate que a lo mejor esa pastillita era la milagrosa y sanaba. Pero ¿cuál es nuestro consejo? El Espíritu Santo te puede guiar. Yo conocí una hermana que tenía una depresión terrible. Y un día va a la consejería y ya venía con la respuesta. Y yo entonces, ¿qué tenía que decirle? Me dice, pastor, tengo una terrible depresión. Y el médico me dijo, el psiquiatra me dijo, esto vas a tener que tomar, pero no vas a tener una vida normal. Vas a tener que tomar esto para dormir, vas a tener que tomar esto para sobrevivir, porque no se vive con medicamentos. Y vas a tener que tener esto para cuando te venga una crisis. Y yo le dije, ¿y usted qué ha decidido? No tomármela, pastor. Bueno, le dije, ¿y eso lo hace por fe? Sí, pastor, por la fe, porque yo creo en un Dios que sana. Bueno, si Dios te lo dijo, ¿yo quién soy para oponerme a eso? Hermano, ella no dependió más de esos medicamentos y Dios la sanó. Ahora, hay casos, yo no soy juez de la fe de nadie, que hermanos que tienen que tener medicamentos para poder regular, entre comillas, su metabolismo, su ánimo. Pero ¿sabe cuál es el problema? Que se hace dependiente, especialmente las personas con enfermedades mentales, se hacen dependientes para sobrevivir, para dormir y para levantarse. ¿Cuál es la voluntad de Dios? La voluntad de Dios es esta, que aunque el cuerpo exterior se desgasta, Dios quiere que tu espíritu se renueve día tras día. La voluntad de Dios es que experimentes la vida eterna, la vida abundante, la cual dijo el Señor Jesucristo, yo he venido para que tengan vida
y la tengan en abundancia. Es verdad, el cuerpo se abate. Pueden haber enfermedades crónicas, claro, pero hay algo que no puede tocar tu espíritu y tu mente. Y el sistema de este mundo, lamentablemente, quiere llegar ahí. La voluntad de Dios no es que las neuronas no tengan su sinapsis. La voluntad de Dios es que aunque tú estés con tu cuerpo achacoso, tu espíritu pueda tener plenitud. Tu mente puede estar sana para la gloria del Señor. La mente es el alma del hombre. Es verdad que nosotros entendemos que alguien que es salvo, el Espíritu hace una regeneración en él, es una nueva criatura, pero hemos despreocupado el alma, las emociones. Pero Dios es poderoso para sanar esa área escondida de muchos. Con esto no quiero que usted piense que la ciencia es mala. No se enfoque tanto en ello, enfóquese en un Dios que sana, en un Dios que puede levantarte. Pero también tengamos entendimiento del sistema en el que estamos imperando, hermano, porque es así. Cada vez Chile se muere en depresión, en crisis de angustia, en crisis de pánico. Chile, número 2 en el mundo con mayor suicidio infantil. Chile, el primer país en Latinoamérica con mayor índice de tristeza. ¿Eso acaso no debe hacernos reaccionar? Con esto no es que quiera poner el dedo en la llaga en alguno que está padeciendo una depresión. Solamente quiero animarte. Porque estoy seguro que usted me dice, pastor, yo probé esto, otro, igual que la mujer. De médico en médico. Y cada día peor. Cada día peor. Hermano, si tú estás aquí con fe, hermano, no quiero que usted me vea como un profeta sensacionalista. Yo creo en el nombre del Señor que hay donde 2 o 3 congregados en su nombre. Yo creo que si están los ancianos de la iglesia y oramos por ustedes, Dios puede traer sanidad. Dios puede traer sanidad. Lo primero es tomar una decisión radical. ¿Cuál fue la decisión radical? Versículo 27, cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía, si tocare tan solamente su manto, seré salva. ¿Cuál es el proceso de esta mujer? Esta mujer, me imagino que dijo, esta es la última oportunidad que tengo. Esta es la gran ocasión de vida o muerte. Y sé que hay personas que están aquí, que están en ese lapsus de la vida. Esta es la última oportunidad que puede Dios otorgarte salvación, sanidad. ¿Puede ser la última? Puede ser la última. Tú no tienes comprado el día de mañana. Él puede hacerlo. Dice que ella dijo para sí misma, si solamente yo tocare el borde de su manto. Algunos teólogos dicen de un modo especulativo que esta mujer de alguna manera sabía que en el borde del manto era un acto bíblico, por decirlo así, porque cada uno de estos flequitos representaban la palabra, los mandamientos del Señor. ¿Sabe lo que yo entiendo con esto? Que esta mujer tiene una fe bíblica. Una fe en el Señor y en su palabra. Es verdad que en la Torá hay 613 mandamientos, pero de esos 613 mandamientos, uno de ellos que recuerdo, Deuteronomio capítulo 28, dice, acontecerá, dice, si tú obedeces esta palabra y atiendes a sus estatutos y decretos, hay una cantidad de promesas de bendición. Bendito serás en la ciudad, bendito serás en el campo, bendita será tu salud, bendito serán los animales que tienes en tu casa. Hasta los animales, hasta el Bobby tiene promesa de bendición. Hasta el Bobby, hermano. Echa la cobertura al perro, hermano.
Y usted dice, el pastor es chistoso. No, si lo dice la Biblia. No lo dice el Bobby, dice hasta tus bestias serán bendecidas. Entonces esta mujer, permítame especular, ya no me tire piedra. Yo sé que usted es bien teólogo, pero no me tire piedra. Pero a lo mejor esta mujer pensó, esos flecos de color azul que monta el Señor en esa túnica, representan los 613 mandamientos, ordenanzas y beneficios. Entonces, si yo me acerco al Dios de la palabra, si yo me acerco al Dios de esta palabra, si yo creo en sus promesas, si yo creo lo que dice Marcos capítulo 16, que los que creen en Jesús, señales les seguirán. Pondremos las manos sobre los enfermos, estos sanarán, hablarán otras lenguas, si tomaran cosas mortíferas, nada les hará daño. Esta mujer vio, no sé por qué dijo, si yo tocare el borde de su manto, no dijo si tocare las sandalias. No dijo si tocare la cabeza del Señor, no. Si tocare el borde de su manto, los flecos. Si tú tocas la palabra de Dios y la palabra de Dios te toca, ¿cuánta gente ha sido sanada en la exposición de la Escritura? ¿Cuánta gente mientras uno predica y cualquier predicador ungido por el Espíritu predica, ya el Señor está sanando y declaro de parte del Señor, mientras predico esta palabra bajo la unción del Espíritu Santo, cadenas se están rompiendo, depresión está saliendo fuera, el Señor sana de cáncer, el Señor levanta al más vil pecador. Fue enviada su palabra y fueron sanados, dice el Salmo. Bendito sea el Señor. Este es el proceso. Primero escucho. Esta mujer estaba arrinconada. Me imagino qué triste momento esta mujer. Ella veía que Jesús pasaba. La gente se agolpaba. Gente gritaba. Decía, wow, recibí sanidad. Otro decía, se me estiró el pie. Ahora soy flaco, decían algunos. Pastor Carlos siempre habla de ese milagro. Vendrá, pastor, tranquilo. Y esta mujer triste escuchó hablar de Jesús y vio que había un movimiento de gente. ¿Cuánta gente por primera vez ve, uy, que hay algarabía aquí, hay fervor? ¿Qué onda? ¿A quién le están cantando? Todo comienza por la vista, por lo que escuchas. Y sabe lo que ocurre cuando alguien escucha de Jesús. El apóstol Pablo dice a los romanos que la fe se incrementa. Y dice que esta mujer dijo, hermano, no estaba escrito, no había un parámetro para que ella dijera, no, es que en los bordes está la sanidad. No. Hermano, el Espíritu Santo te va a guiar a hacer actos ilógicos. Pero no importa que aunque el mundo te critique, te cuestione, una cosa yo sé, que Dios es multiforme y Él hace como Él quiere. Y cuando Dios le pone algo en el corazón a una persona, emprender un negocio, una creativa forma de evangelizar, hermano, esas cosas raras, atípicas, ¿quién cree que las pone? Dios, es el Espíritu de Dios. Escuchaba a hermanas que me contaban, está presente, me decía, pastor, yo tenía el deseo de emprender un negocio. ¿Y cómo comenzó? Tenía un poquito de Quick en la casa. Una señora estaba pidiendo Quick. Le vendí mi Quick. Y de pronto, ¡pum! ¿Y si yo pongo un negocito acá? ¿Quién vende la mitad de Quick? ¿Quién lo vende? Tiene que ser, no sé, en la guerra tendrías que venderlo. En Venezuela, bueno. Pero ¿sabe qué? Cuando escuché a la hermana dije, esto es fe. Porque esta hermana visualizó lo que Dios puede hacer con lo poquito.
Esta mujer visualizó, hermano, la fe te hace visualizar, te hace declarar, no como el decretar, no estoy hablando de la metafísica. La fe, cuando la gente tiene fe, ¿sabe cómo tú identificas a alguien con fe? Escúchale 10 minutos hablar de Dios. Alguien con fe es optimista. Alguien con fe, aunque se esté muriendo, tiene esperanza de que verá a su Redentor. Alguien con fe, aunque no tenga, hermano, nada, abre su refrigerador, un apio colgado, todo añejo ahí, el único que hay. Y con ese apio, hermano, hace una sopa. Hermano, la fe te lleva a visualizar y decir, sí, a lo mejor estamos al 3 y al 4, pero mi Dios va a suplir. Y me voy a reinventar. Hermano, la fe te lleva a reinventarte. La fe te lleva a hacer actos que tú humanamente no puedes hacer. Esta mujer no podía acercarse a Jesús, no podía hacerse paso y menos tocar a alguien. Iba a ser expuesta a la crítica, pero bendita locura de la fe que Dios ha puesto en nuestro corazón para acercarnos a Él. Lo dijo, si solamente tocar el borde de su manto, seré sanada. En esta hora de la mañana, ¿habrá alguien que tenga una palabra de fe para su vida? Que no se echa a morir. Pero las estadísticas de fe siempre son una minoría. Israel, cuando tuvo que poseer la tierra, el Señor le dijo, vayan 12 espías. Los 12 espías vieron lo mismo, pero 2 de ellos vieron más allá de lo mismo. Diga conmigo, vieron más allá de lo mismo. Eso es fe. Fe no es que, no, ¿cuál gigante? No, Josué y Caleb vieron los gigantes. Pero ¿sabe qué? Ellos no se enfocaron en los gigantes. Ellos se enfocaron en una promesa de Dios, que esa tierra iba a ser de Israel. Hermano, enfócate en las promesas del Señor. Me llama la atención cuando David estaba con Goliat. En ningún momento David le dice a los del ejército de Israel, le menciona la palabra gigante, en ningún momento. Y cuando se enfrenta al gigante, no le dice, tú gigante, no. Incircunciso filisteo. En ningún momento menciona gigante. ¿Sabe por qué? Porque el único gigante era el Señor, y es el Señor, y será el Señor. Amén. Esta mujer no dijo, escúchelo bien, esta mujer no dijo, estoy arruinada. Esta mujer dijo, si toco el borde del manto, seré sana. Bueno, con esto no estoy diciendo que usted tiene prohibido decir lo que tiene. Puede decirlo, pero no lo diga tanto. Hable más de las grandezas del Señor. Hable más de Él. ¿Sabe qué? Este es el proceso. Escuchar, decirlo y actuar. Versículo 28. Porque decía, si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y de ahí pasa al 29. Y enseguida la fuente de su sangre se secó. Y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Evidencia de un milagro. No es una autosugestión. No es que, como a veces pasa en estos espectáculos evangélicos de los milagros, que a veces, no quiero juzgar mal, pero a veces no son reales. Es un palo blanco que aparece ahí, fui sanado, claro, pero está todo programado. No, esto es evidente. Ella dice que sintió que fue sanada. Hermano, ¿cómo tú sabes que eres hijo de Dios? Porque la Biblia dice y porque lo sientes también. Porque sabes que Dios te liberó, porque la Biblia te lo dice y porque lo sientes también. En el Evangelio se vive. El Evangelio no es una autosugestión que tú tienes que escribir 1000 palabras. Soy sano, decrétalo. No, tú lo vives. Se siente.
Esa es la diferencia de cualquier hombre o mujer que dice creer en Dios en relación a otras sectas. Los cristianos, los hijos de Dios, si se enfrentan, por ejemplo, a un testigo de Jehová, un mormón, ellos te podrán dar una cátedra de la Biblia de un modo torcido, se sabe los versículos de memoria, pero hay algo que ellos no tienen: la evidencia. Como aquel ciego, cuando fue sanado por el Señor le dijo: ya, hasta aquí llegó, me voy. Entrevistan al ciego, los fariseos, los religiosos: ¿quién te sanó a vos? Él por primera vez había tenido un encuentro con Jesús. Estaba con la duda si era el Mesías. No sé, obvio que no sabía. Si estaba ciego, obvio. Pero después lo vio. No sé si es profeta, no sé si es el Mesías, pero una cosa tengo que decirle a todos ustedes: que antes yo estaba ciego, pero hoy veo. Ese es el evangelio, es poder de Dios. Es poder de Dios, evidencias. ¿Qué es lo que hace que un cristiano quede revolucionado, que tenga ganas de ir al mall, al líder a cantar? ¿Qué hace que tú hables de Dios? Porque antes experimentaste, lo sentiste. Hermano, por eso la iglesia debiera ser apasionada, porque se supone que tú has experimentado el poder de Dios. Yo no concibo un evangélico, sí, evangélico lo concibo, nombre evangélico, religioso, fome. Hermano, no sé si es una persona con apariencia solamente de vida, pero por dentro es la persona más fome, más triste. Es un evangélico, con respeto lo digo, pero sale de ese estado, da un paso, experimenta el renuevo de Dios, experimenta el gozo del Señor. Se nota la gente que experimenta evidencia del Espíritu, se nota. Hermano, no es posible que en la multitud que está acá, todo domingo, todo viernes, usted venga igual. Usted tiene que salir diferente. Tiene que salir diferente. Hay un milagro evidente. La cuarta acción, el cuarto proceso, es que el Señor tiene un interés por la persona que sana y por la persona que salva. Él no es un médico que, claro que Dios lo ocupó, o perdón, la ciencia lo ocupó para sacar el tumor de alguien. Y ese médico ha operado tanta gente que ¿quién se va a acordar del año 1985 cuando operé a fulano y tal, le saqué el tumor? ¿Quién se va a acordar de ti? Pero el Señor se acuerda del día que estabas en el vientre de tu madre. Desde ahí se acuerda de ti. Dice el versículo 30. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿quién ha tocado mis vestidos? ¿Quién? Obviamente yo creo que Dios lo sabía. El Señor tal vez sí lo sabía. Pero ¿sabe por qué es necesaria esta pregunta? Esta pregunta es la llave para tener una relación con aquel que ha recibido un favor. Esta pregunta: ¿quién es el que ha experimentado la salvación? Yo hago una pregunta al auditorio: ¿quién ha experimentado salvación? ¿Quién ha experimentado sanidad? El Señor pregunta: ¿quién es? Usted dice: pero pastor, la pregunta tan elemental, obvia. Pero esta pregunta es porque es la llave para tener una relación. Dios quiere hablar contigo. Dios no quiere que sea solamente alguien que experimentó su poder y no tengas una relación con Él. ¿Cuántas mañanas Él te pregunta: ¿dónde estás, Tom? ¿Dónde estás, Célica? ¿Dónde estás? ¿Se ha dado cuenta que las preguntas de Dios otorgan una conversación? Cuando estaba Elías en la cueva, ¿qué haces aquí, Elías? Uno dice: pero, ¿cómo Dios hace esas preguntas? ¿Qué hace aquí, Elías? Si Él lo sabe todo. Es que, hermanos, son preguntas que, vuelvo a decir, que abren la llave de una relación. Dios te pregunta que está aquí,
¿por qué está acá Daniel? Y tú dices, vine a alabar a Dios, pero Dios quiere algo más. Dios quiere algo más. A Dios no le importa solamente a la multitud, a Dios le importa a las personas individuales. Es más, Dios quiere tener relación con todos, pero ¿sabe con quién Él hace un acto especial? Con aquellos que tienen fe en Él. Mire, es verdad que Dios no hace acepción de personas, es verdad. Dios tampoco hace excepción de personas. Excepción significa segregarlos. Acepción, quererlos. No, Dios ama a todos por iguales. Pero Él hace acepción de gente con fe. Él hace excepción de gente con fe. Recuerde que Jesús, cuando vivía en Nazaret, la gente en Nazaret lo miraba como el hijo de José nomás, el carpintero. Y dice la Biblia que en aquella ciudad no hubieron milagros, porque la gente menospreciaba o miraba debajo del hombro a Jesús. Pero cuando alguien tiene fe, esa persona experimenta un diálogo con Dios. Porque orar implica tener fe, y fe implica tener una comunión con Dios. Dios no solamente está interesado en otorgar milagros, principalmente Dios quiere tener una relación contigo. Hay gente que ha recibido milagros extraordinarios en esta tierra, pero se va al infierno. ¿De qué sirvió? ¿De qué sirve irse al cajón, al féretro, sin ninguna enfermedad, pero te atropellaron y te fuiste al cementerio y te fuiste al infierno? ¿De qué sirvió? Gente que hace deporte, gente que se cuida, gente, no sé, hermano, se cuida todo. Ejercicio, y es bueno hacer eso. La dieta, hermano, no se come ni una papa frita, nada, ni una ramita, nada. Se cuida al extremo y está bien. ¿Y de qué sirve si no tienes una relación con tu Creador? ¿De qué sirve tener el cuerpo bien si el espíritu está muerto? Por eso Dios quiere tener una relación con su iglesia. ¿Dónde está Generación Encendida? Él se da vuelta. ¿Dónde está Generación Encendida? ¿Dónde está Pastor Sergio? Y hay uno todo escondido. ¿Sabe por qué esta mujer no se atrevía inmediatamente a quedarse? Porque dice la Biblia que fue por atrás. Fue por atrás. ¿Sabe por qué? Porque tenía un estigma. Era inmunda. La gente no la quería ver. Pero por sobre el estigma, la fe se sobrepone. Hermanos, sobre los traumas de la niñez que alguien tiene, la fe se sobrepone. Por sobre la mala experiencia que tuviste, la fe es mayor. Esta mujer tímidamente le toca el borde de su manto y se esconde. ¿Sabe lo que escuchaba hoy día por el Espíritu del Señor mientras conducía? Que hay personas que tienen un flujo de sangre en su interior, y estoy usando un término figurado, que llevan años, años y años, y les da vergüenza decir, tengo este problema. Ejemplo, pornografía, un adulterio de años. Es fuerte lo que estoy diciendo, porque todos esos pecados son inmundos, como esta mujer estaba inmunda. Esta mujer no creo que andaba como si nada, hermano, en las calles polvorientas de Jerusalén caminando, haciendo compras. No, ella estaba escondida porque la ley la replegaba. ¿Cuánta gente carga una hemorragia de sangre por años? Por años. Y tiene una vergüenza tan grande, se siente sola, aunque está acompañado de gente. ¿Cuánta gente que me escucha en radio que se dejó de congregar porque tal vez en alguna iglesia la estigmatizaron, le cuestionaron? ¿Cuánta gente vive así? Eran 12 años. ¿Cuánta gente no se atreve a hablar? Sobre todo a los varones le hablo. ¿Sabe, hermano? El 90% de la consejería son con hermanas. Y los varones, y me incluyo así, el orgullo varonil de decirle al pastor, pastor, ¿sabe qué? Usted me ve tocando bonito la guitarra o me ve hablando bonito,
pero por dentro carga una hemorragia. No nos atrevemos. Pero hermano, usted tiene que romper el estigma. Hermano, yo sé que esta mujer se llevó la crítica visual y verbal de la gente. Yo sé que gente dijo, oh, me tocó cuando fue por el Señor. Entre medio de la gente me tocó, ah, guácala. Soy inmundo. Imagínate la presión social de esta mujer. Pero ¿qué importa, hermano? Cuando alguien tiene fe no le importa lo que diga el Papa, no le importa lo que diga tu madre, tu padre, incluso tu esposa, tu esposo. Un asunto yo sé, que la fe está para agradar al autor y consumador de ese regalo. La fe te lleva a agradar al Padre, al Señor. No importa quién diga lo contrario. No importa que me tilden de loco, de fanático, retrógrado, tantos títulos que me dijeron en algún momento y me lo siguen diciendo, fundamentalista y tantas cosas. ¿Qué me importa? Lo único que yo quiero agradar al Señor. Y le hablo a la gente que tiene escondido un flujo. Y sé que alguien que tiene pecados escondidos, lo primero que se provoca es una culpa terrible. Esta mujer cargaba 12 años de culpa, 12 años de culpa. Le hablo a la gente que está aquí, que me escucha en radio, en televisión. Hemorragias que tienen tapadas. Nadie se da cuenta, pero cada día y noche te das cuenta que fluye y fluye la impureza. Y no solamente me refiero al pecado, también a asuntos emocionales. La sangre de la tristeza, la sangre de la depresión, la sangre de la angustia. ¿Cuántas cosas hemos tapado? Pero llega un momento que tú tienes que romper el estigma, romper la vergüenza, tienes que romperla. O si no van a seguir 13, 14, 15 años con la misma tristeza, con la misma enfermedad, con el mismo pecado. ¡Basta ya! El Señor está aquí. Como estuvo en Capernaum para tocar y para bendecir a la hija de Jairo, para que esta mujer recibiera sanidad, el Señor está aquí. Dice la Biblia que los discípulos le dijeron, Señor, versículo 31, ves que la multitud te aprieta y dices, ¿quién me ha tocado? ¿Sabe que me gusta esto? No dice quién es. ¿Quién? Singular. El Señor está interesado en la persona. Sí, en usted que dice, ¿qué va a estar interesado en mí el Señor si soy un pecador terriblemente malvado? Supiera cuántas cosas he hecho terriblemente. Dios está interesado en él. Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Quién es el que me ha tocado? La multitud te aprieta, hermano, a Dios no le impacta, y lo digo con mucho respeto a todos los chicos, y a mí me gusta la producción, las luces, la algarabía. No es que cuando Dios ve que hay un concierto en un estadio, 50.000 reunidos cantando, Yechu. ¿Usted cree que Dios se pone a llorar sin emoción, se tapa la boca? Oh my God. No. Oh, que lo estaba esperando. No digo que Dios no esté de acuerdo con eso, está de acuerdo que se le adore. Pero no es que hay más gloria cuando hay más gente. No, es que mientras más somos, más energía. No. Él busca a la persona. Mira, esto es así, hermano. Esta es la dinámica del reino de Dios. Es verdad que Dios viene a nuestro encuentro, Él nos salvó y después nosotros vamos a su encuentro. Pero a veces pasa esto de los 36 milagros, la excepción. Hay uno que busca a Dios y después Dios lo anda buscando a él. ¿Quién es el que me anda buscando? ¿Quién tocó el timbre del cielo? ¿Quién es el que está clamando? Porque yo le tengo que responder. Porque el que pide, recibe. El que busca, halla. Y el que llama, oh, aleluya. Denle un aplauso al Señor. Versículo 33.
Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él, y ponga atención, y le dijo toda la verdad. Yo creo, hermano, que esta mujer no decía toda la verdad, porque la gente, cuando tiene vergüenza de algo, esconde eso que es evidente. Cuando alguien tiene un defecto, por ejemplo, en un ojo, se pone lente, ¿cierto? Uno siempre trata de tapar el defecto físico. Uno siempre trata de que nadie te mire raro, porque es la autoestima del ser humano de que no me vean como pobrecito, aunque algunos se aprovechan, les gusta mostrar el tajo en la guata. No, sí, pide una moneda, mira el tajo, las tripas. Bueno, hay casos excepcionales. Pero un hombre con sentido común no le gusta mostrar sus debilidades. Nadie que ora públicamente dice: Señor, aquí estoy, aunque soy adúltero, pido por la iglesia. Nadie dice eso. Lo oculta. Lo oculta. Pero cuando estás delante del Señor hay que decirle toda la verdad. Toda la verdad. ¿Habrá alguien en esta hora que se abra que le abra el corazón al Señor? ¿Sabe yo lo que veo, hermano? Que la ley de Dios, la ley del amor, se sobrepone a las normas ceremoniales. Me impactó tanto lo que dice Ezequiel, capítulo 16, versículo 6. En el contexto está hablando el Señor de Israel, de Jerusalén. Si lo tiene ahí, Ezequiel 16, versículo 6. ¿Lo tiene ahí? Vamos. Ahí está. No es, creo que es 6. Y yo pasé junto a ti, habla de Jerusalén, que estaba ensangrentada por los juicios de Dios. Habla de Jerusalén que estaba estigmatizada por el pecado, ¿verdad? Pero mira lo que dice el Señor: y yo pasé junto a ti y te vi sucia en tus sangres. Y cuando estabas en tus sangres te dije: vive. Sí, vive. Te dije cuando estabas en tus sangres: vive. ¿Sabe cuál era la sangre de Jerusalén? La consecuencia de su pecado. Pero mira el amor de Dios sobre su pueblo, sobre ti, sobre mí. Cuando alguien está caído, cuando alguien está ensangrentado de angustia, de depresión, cuando alguien está ensangrentado con un dolor desgarrador del alma, ¿sabe lo que el Señor te dice en esta hora de un modo profético? Vive. 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 No dice sobrevive. Vive. Él quiere que vivas. El mundo te ofrece tanto para sobrevivir y Jesucristo te ofrece todo para vivir. Él te dice vive. Él te ve ensangrentada. Él te ve, hermano. Él te ve, Él te observa. Y Él te dice vive. El 80% de las consejerías que tenemos los pastores, la mayoría es de personas que están ensangrentadas en su mente, en sus emociones. No quieren más vivir. Hermano, todos nosotros luchamos con un espíritu que se llama depresión. Clínicamente sí, es un estado profundo de tristeza. Clínicamente es recordar los traumas del pasado. Clínicamente, todo clínicamente tiene un nombre. Pero cuando hablamos de la mente y hablamos del alma, estamos hablando de una opresión demoníaca. Y Dios ve que estás ensangrentado tal vez en esa área y Dios te dice vive. La tristeza te lleva a la muerte, pero la presencia del Espíritu Santo te da vida.
Y en esta hora yo quiero orar junto a los pastores, a los diáconos. Queremos orar por todos aquellos que están con enfermedades incurables. Aquellos que llevan años y años sin resolver sus problemas del alma. Pecados que no hemos confesado. Que esos pecados que aún la iglesia ese nombre no lo anuncia, pero tenemos que decirlo, hacen que el hombre muera de menos a más. Dios ya no quiere que estés arrastrándote. Dios quiere sanarte. La voluntad de Dios no es que sobrevivas, Dios quiere que vivas. Ponte en pie. Aleluya. ¿Cuántos años llevas con la misma situación? ¿Habrá alguien que haga un acto de fe en esta hora? En tus últimas fuerzas,